Hola, ahora vamos a hablar de procesos y cómo los procesos eh, son administrados por un sistema distribuido. En el curso anterior, ¿verdad? En el curso anterior dedicamos una clase a, a este tema. Lo dedicamos a cómo el gestor de procesos mueve los procesos de una computadora a otra. Si aquí tenemos el equipo 1, aquí tenemos el equipo 2 y aquí tenemos el equipo 3. Y en el equipo 1 tengo el proceso 1 en el y el proceso 2 y el proceso 3. Y en el equipo 3 tengo el proceso 4, el proceso 5 y el proceso 6. Acuérdense que el gestor de procesos puede tomar decisiones sobre un, eh, cómo un proceso lo podemos migrar de una computadora que esté eh, eh, saturada de trabajo a una computadora que esté ociosa. Entonces, por ejemplo, el gestor de procesos distribuidos puede borrar el proceso 3 de la computadora 1 y migrarlo a la computadora 2. Y de la misma forma, ¿verdad? Puede migrar, puede migrar el proceso 5 de la computadora 3 a la computadora 2. Y eso implica, ¿verdad?, que el proceso 5 se borra, se elimina de la computadora 3 y se traslada a la computadora 2. Entonces, de esta forma, las tres computadoras que forman el sistema distribuido están balanceadas. ¿Verdad? La carga está balanceada en las tres computadoras. Acordémonos que en una de las últimas clases del curso de Sistemas Operativos 1, mencionamos cómo en un sistema distribuido podemos tener concurrencia y podemos tener interbloqueos. ¿Y cómo? ¿Verdad? Estos interbloqueos que ahora ya no ocurren eh, entre una misma computadora, dentro de una misma CPU, sino que ahora estos interbloqueos ocurren entre diferentes computadoras, ¿verdad? Con diferentes CPUs e incluso con posibles diferentes sistemas operativos. Entonces, eso es un tema que les recomiendo que lo repasen, ¿verdad? En la descripción del video voy a poner voy a poner la referencia. Van a encontrar la referencia a ese playlist. O sea, voy a adjuntar en la descripción el playlist al, a- al video donde se habla sobre la administración de procesos y la concurrencia y la resolución de interbloqueos de procesos en un sistema distribuido. Ahora, lo que vamos a hablar en lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad?, está más relacionado a las capas,
a las capas, a los diferentes niveles, o a cómo los procesos ocurren en los diferentes niveles de un sistema distribuido. Entonces, vamos a empezar hablando de hilos. Y estos hilos vamos a descubrir que tienen sus complicaciones, generan algunas complicaciones cuando hablamos de un sistema distribuido. Cuando hablamos de un sistema unitario, ¿verdad? Cuando hablamos de un sistema operativo computacional, estos problemas no lo son tanto, ¿verdad? No, y aunque estos problemas están presentes en un sistema unicomputacional, por el hecho de que todos los procesos ocurren dentro de una misma CPU o dentro de los diferentes núcleos de una CPU en una única computadora, esos problemas son hasta cierto punto inocuos. Pero cuando estos mismos problemas están presentes en un sistema operativo distribuido, ahí sí crean una verdadera complicación, ¿verdad? Entonces, acordémonos, ¿verdad?, que todos los procesos operan en dos niveles, ¿verdad? Operan en el nivel del kernel, y en el nivel del kernel, pues el nivel del núcleo, ¿verdad?, en el nivel del sistema operativo, solo es el sistema operativo el que tiene control sobre el proceso. Y también los procesos como tal, ¿verdad?, aparte de operar a nivel del kernel, también operan a nivel del usuario, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, que los sistemas operativos tienen, ¿verdad?, tienen cambios de contexto. Y esos cambios de contextos son los que en un sistema, ¿verdad?, monocomputacional no es un problema como tal, ¿verdad? Pero en un sistema operativo distribuido sí lo es. Y esos cambios de contexto es cuando el proceso deja de operar en el modo de kernel, que el modo de kernel como tal es un contexto. Entonces deja de operar en el modo de kernel y empieza a operar en el modo de usuario, o viceversa. Entonces, en este diagrama tenemos dos procesos. Tenemos el proceso A y tenemos al proceso B. Entonces, el primer cambio de contexto ocurre, ¿verdad?, cuando tenemos un intercambio, ¿verdad?, de espacio, ¿verdad?, de usuario, y lo intercambiamos por espacio de kernel. O sea, que el proceso A deja de operar en el espacio de usuario y empieza a operar en el espacio del kernel. El otro cambio de contexto, ¿verdad?, ocurre cuando dejamos de trabajar con el proceso A y vamos a trabajar con el proceso B. O sea,
el segundo tipo de cambio de contexto ocurre cuando el sistema operativo, ¿verdad? O cuando el sistema distribuido inactiva el proceso A para reactivar el proceso B. Y luego, ¿verdad? El tercer cambio de contexto ocurre cuando hacemos un intercambio del espacio de kernel para utilizar el espacio de usuario, que si vemos es el caso contrario al primer cambio de contexto que habíamos mencionado, ¿verdad? Ahora estamos en el modo de kernel y queremos trabajar en el espacio de usuario. Esto, como repito, en los sistemas distribuidos crea algunas complicaciones, y esas complicaciones son del orden de tiempos de latencia, tiempos de respuesta para el usuario. Como contraparte, ¿verdad? Como contraparte para evitar esos cambios de contexto, ¿verdad? De kernel a usuario, ¿verdad? Tenemos los procesos de peso ligero, o en inglés, ¿verdad? The lightweight process, ¿verdad? Entonces, estos procesos de peso ligero, ¿verdad? Es una forma híbrida, ¿verdad? Es una forma híbrida entre los hilos que operan a nivel de usuario y los hilos a nivel del kernel. Es una forma híbrida, ¿verdad? Entonces, un proceso, ¿verdad? De peso ligero, ¿verdad? Se ejecuta se ejecuta solamente en el contexto de un proceso de peso completo. Entonces, aquí como lo podemos ver en en este, en este diagrama, ¿verdad? Tenemos varios procesos de peso ligero que están ejecutándose en el espacio de un proceso de peso completo, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que, bueno, que ya es como lo podemos ver aquí, es que podemos tener varios procesos de peso ligero eh, ocurriendo, ¿verdad? Ocurriendo dentro de un proceso de peso completo. ¿Cómo lo podemos ver en esta gráfica? ¿Verdad? El uso de estos procesos de peso ligero, ¿verdad? Nos permiten, ¿verdad? Que todos los hilos, ¿verdad? Todos los hilos de ejecución se ejecutan únicamente en el espacio del usuario, ¿verdad? Entonces, los hilos de ejecución que correspondan a un proceso ligero, solo se van a ejecutar en el espacio del usuario, ¿verdad? Y eso permite, ¿verdad? Que, que los hilos de ejecución, ¿verdad? Se puedan sincronizar, ¿verdad? Permítame un segundito, ¿verdad?
que todos estos hilos, ¿verdad? Todos estos paquetes de hilos se implementan únicamente en el espacio del usuario, ¿verdad? O en otras palabras, ¿verdad? Todas las operaciones, ¿verdad? Sobre los hilos se operan sin la intervención del espacio del kernel. Es en el espacio del kernel que se están ejecutando estos procesos de peso ligeros. Entonces, podemos compartir un paquete de hilos como los vemos acá, ¿verdad? Podemos compartir un paquete de hilos, ¿verdad? En múltiples procesos de peso ligero, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad?, que cada proceso de peso ligero puede ejecutar su propio hilo en el nivel del usuario, ¿verdad? Y de esta forma, ¿verdad?, de esa forma, aun cuando los procesos de peso ligero operan en el lado del kernel y sus hilos correspondientes operan en el espacio del usuario, no ocurren cambios de contexto, porque cada quien opera siempre en su propio espacio. Y ahora, que un proceso de peso ligero en el espacio del kernel se comunique con sus hilos o con su paquete de hilos que operen en el espacio del usuario, la comunicación es directa y esa comunicación no implica cambios de contexto. Entonces, todo es aquí, ¿verdad? Cuando tenemos un paquete, pero cuando tenemos una aplicación multi-hilos, evitamos los cambios de contexto al asignar un proceso de peso ligero para cada hilo, ¿verdad? Entonces, esto hace que los sistemas operativos distribuidos operen de una forma más eficiente. Algo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad?, es que los hilos, ¿verdad?, también ocurren en sistemas distribuidos, ¿verdad? Bueno, perdón, aquí me cometí un error. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que cuando hablamos, ¿verdad?, de los hilos en los sistemas distribuidos, es que estos hilos tienen una propiedad importante. Y esta propiedad importante es que pueden proporcionar un medio conveniente
para llamadas de bloqueo del sistema, sin bloquear todo el proceso en que se ejecuta el hilo, ¿verdad? Entonces, esta propiedad en la cual, ¿verdad?, cuando tenemos llamadas de bloqueo sin bloquear todo el proceso, ¿verdad?, hace que los hilos, ¿verdad?, sean atractivos, ¿verdad?, que sean muy, muy atractivos para, como venimos hablando, ¿verdad?, para los que sean muy atractivos para su uso dentro de los sistemas distribuidos, ¿verdad? Entonces, porque es mucho más fácil expresar una comunicación mediante múltiples conexiones lógicas al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí es necesario que hablemos de los clientes multihilos y los servidores multihilos, ¿verdad? Porque si hablamos de un sistema distribuido multihilo, pues tanto los clientes como los servidores deben ser multihilos también. Entonces, como se menciona acá, ¿verdad?, cuando utilizamos un cliente multihilo, ¿verdad?, las conexiones pueden configurarse como réplicas diferentes, ¿verdad? Entonces, esas conexiones como réplicas diferentes quiere decir que podemos manejar muchas conexiones, en concurrencia, que podemos manejar muchas configuraciones, ¿verdad?, de conexión de forma simultánea, ¿verdad? Y esto, ¿verdad?, estas réplicas, ¿verdad?, de una misma conexión permite, ¿verdad?, que los datos se transfieran en paralelo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se utiliza en sistemas distribuidos que operan en una red que pueda ser lenta. Entonces, aquí, ¿verdad?, se menciona el ejemplo de un navegador, de un navegador web que está accediendo a una página web, a un sitio web con contenidos masivos. Por ejemplo, a un museo virtual. Estamos accediendo a un museo virtual donde donde casi todo lo que vamos a recibir son JPGs, PNGs, MP4s, vamos a recibir TIFFs, ¿verdad? Y suponiendo que el museo virtual sea, vamos a ver, algo que tenemos que suponer es que las imágenes que vamos a descargar de un museo virtual son imágenes de alta resolución, son imágenes que 24 o 48 megapíxeles, y pues que cada una de esas imágenes pueda pesar hasta unos 10 megas. Entonces imagínense que en ese sistema, en ese museo virtual, lo único que vamos a descargar son imágenes. Ahora imagínense que nuestro navegador, nuestro web browser, está configurado de tal forma
que todos los contenidos se reciben de forma secuencial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la página no va a terminar nunca de cargarse. Porque si la página contiene 10 imágenes y cada una es de 48 megapíxeles, imagínense el tamaño de cada una de estas imágenes y el tiempo que vamos a necesitar para que las 10 imágenes se descarguen. Pero si nuestro cliente es multihilo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que las 10 imágenes, cada una va a corresponder con un hilo de ejecución del cliente. Entonces, en vez de esperar que las imágenes se descarguen una por una, todas las imágenes se descargan en simultáneo. Y no solo las imágenes, sino todos los contenidos, incluso las páginas mismas, los scripts, ¿verdad? Todo, los que compone una página web, se recibe en simultáneo. Y ese es el cliente, el encargado de replicarlo todo. Ahora vamos a hablar de los servidores multi-hilo. Estos servidores multi-hilo que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Lo que permiten, ¿verdad?, es algo similar, ¿verdad? Hablar de servidores multihilo nos permiten dar una respuesta más ágil a los usuarios, ¿verdad? Y algo que tenemos que considerar es esto que se menciona acá, ¿verdad?, que en los sistemas distribuidos el principal uso de la tecnología multihilos está del lado del servidor, ¿verdad? Entonces, la práctica, ¿verdad?, ha demostrado que la tecnología multihilos hace más simples a los servidores, que lo simplifica a los servidores, ¿verdad?, sino que hace que sean más sencillo el desarrollo de estos servidores multihilos, ¿verdad? Entonces, porque incluso cuando tenemos un sistema de un solo procesador, podemos obtener, ¿verdad?, ese paralelismo de un servidor multihilo, ¿verdad? Entonces, para comprender, ¿verdad?, cuáles son los beneficios de los hilos, ¿verdad?, en la escritura, ¿verdad?, del código de un servidor, debemos considerar, ¿verdad?, la organización, ¿verdad?, de un servidor de archivos, ¿verdad?, que ocasionalmente se tiene que bloquear por espera de disco, ¿verdad? Entonces, si ese servidor constantemente se bloquea por espera de un disco, ¿verdad?, entonces este servidor esperará mucho, ¿verdad? Pero si nuestro servidor es multihilo, ¿verdad?, entonces el servidor puede bloquearse, ¿verdad?, esperando la respuesta del disco, mientras que el servidor realiza otras actividades. Entonces,
los, los servidores multihilos, ¿verdad? Se manejan, se ven de esta forma, ¿verdad? Tenemos el hilo servidor, ¿verdad? Que este hilo servidor, ¿verdad? Lee las peticiones de entrada para una operación con archivos, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita vamos a hablar de operaciones con archivos. Entonces, el hilo servidor lee las peticiones de entrada, ¿verdad? Para una operación con el archivo, ¿verdad? Entonces, ese hilo servidor es lo que nosotros podríamos conocer como un listener, ¿verdad? Y este listener lo que escuchan son peticiones, ¿verdad? De los clientes, ¿verdad? Entonces, y esas peticiones, ¿verdad? De los clientes se envían, ¿verdad? A un punto muy conocido dentro de los servidores. Y este hilo es lo que nosotros conocemos como un hilo de trabajo, un hilo trabajador, como se menciona acá. Y estos hilos de trabajo puede estar alguno eh, ocioso. Entonces, el sistema operativo como tal, pues recibe un hilo de ejecución de algún cliente y el sistema operativo que se encarga de asignar ese hilo de ejecución, ese hilo de petición de algún cliente, asignarlo a un hilo de trabajador. Entonces, de esta forma, el hilo de trabajador ejecuta y realiza todas las actividades solicitadas por el cliente. Entonces, lo interesante de eso es que si un hilo se suspende, pues el hilo trabajador se pasa sencillamente a otro. Vamos a ver, la petición del cliente simplemente se traslada a otro hilo de trabajador y continúa su función. Entonces, los servidores multihilo hace bastante tiempo que se han implementado y ahora podríamos afirmar que todos los servidores existentes, ¿verdad? Tienen algún comportamiento como servidores multihilo. Ahora que hablamos de los clientes multihilo, ¿verdad? Volvemos a hablar, ¿verdad? De las características de los clientes multihilo, ¿verdad? Entonces, el primero, ¿verdad? La primera característica es que en redes de área amplia, ¿verdad? Los ciclos pueden tener retrasos, ¿verdad? Que pueden fácilmente ser del orden de milisegundos o incluso de varios milisegundos o incluso de segundos en algunas ocasiones. Acordémonos que un milisegundo para nosotros es un instante, ¿verdad? Es un momento bastante rápido, es un chasquido. Pero las computadoras modernas funcionan en base a microsegundos. Y eso hace que si las computadoras funcionan, operan en el orden de los microsegundos, un milisegundo es algo
demasiado, excesivamente lento, ¿verdad? Entonces, una de las formas más común, ¿verdad?, de ocultar las latencias de comunicación, como se menciona acá, es iniciar la comunicación y proceder de inmediato con alguna otra cosa. Entonces, es lo que les mencionaba de los clientes web, ¿verdad? Si, eh, si todos los navegadores cargaran los contenidos de una página web de forma secuencial, se tardaría mucho, ¿verdad? Podría tardarse minutos. Pero, ¿verdad?, si el sistema, si el cliente, ¿verdad?, lo que hace es un cliente multihilo, lo que hace es que cada componente lo manda a pedir de forma directa y por un hilo directo, ¿verdad? Entonces, otra forma en la cual se pueden programar la configuración de la conexión y la lectura, ¿verdad?, desde un servidor, ¿verdad?, es a través de las llamadas de sistema, los bloqueos, ¿verdad? Entonces, los bloqueos, ¿verdad?, cuando hablamos de un cliente multi-hilo, pues solo se bloquea el hilo en cuestión que recibió la orden de bloquearse, pero los demás procesos se siguen, ¿verdad?, se mantienen, continúan, ¿verdad?, sin bloquearse. Ahora vamos a hablar de la virtualización. La virtualización es algo que es inherente en los sistemas distribuidos. Y ahora los sistemas distribuidos, ¿verdad?, son más potentes por esa virtualización, ¿verdad? Entonces, como pueden leer ahí, ¿verdad?, la separación entre tener una sola CPU y ser capaz de pretender que existen más, ¿verdad?, a otros que, que se pueden eh, que se pueden extender, ¿verdad?, a otros usuarios. Eso es lo que da origen a la virtualización de recursos, ¿verdad? La virtualización no es algo nuevo, ¿verdad? Es algo que ya lleva décadas, incluso ahora estamos hablando que tienen sus orígenes en las décadas de los 60s y los 70s, ¿verdad? Pero ahora la virtualización, que es algo que ya tiene bastantes años de existir, con los nuevos sistemas de cómputo, ¿verdad?, con las nuevas computadoras y los sistemas distribuidos que cada vez son más populares, ¿verdad?, ha hecho, ¿verdad?, que exista una relación muy, muy estrecha, tanto en el hardware como el software subyacente, ¿verdad? En su esencia, ¿verdad?, la virtualización trata con la extensión o el reemplazo de una interfaz, ¿verdad?, existente, ¿verdad?, una interfaz existente que imita el comportamiento de otro sistema. Entonces, es una interfaz. La virtualización es crear interfaces de trabajo que sean percibidos como una computadora, como un sistema completo, ¿verdad?, autodefinido. En el siguiente video vamos a hablar del rol, vamos a continuar hablando
del rol de la virtualización en los sistemas distribuidos.